Seguridad alimentaria y soberanía alimentaria para ser independientes, para no depender, obviamente. ¿Por qué tan fuerte el título de esta conferencia que ustedes van a dar y sus críticas hacia lo que es el concepto de soberanía y seguridad alimentaria? Yo fui el que puse el título, pero tiene que ver más con la parte jurídica y menos con las otras partes de la lista, digamos, de los ítems que están ahí previstos. Y tiene que ver porque el lado oscuro de muchos temas, y no solamente vamos a aplicarlo para el concepto de seguridad y soberanía alimentaria, es la manipulación que se hace de las definiciones de estos conceptos y de la aplicación de estos en la práctica a través de la presentación de proyectos de ley que no van a resolver el problema y mucho menos en la transformación de la constitución política de un debate que tampoco va a generar la solución. Y entonces el problema precisamente es, bien, el tema surge no producto de la circunstancia actual en el país que se está discutiendo sobre importamos o no aguacates u otros bienes, sino producto de que en el pasado reciente en la Asamblea Legislativa se han presentado 3 proyectos de ley que son reformas a la Constitución, que lo que buscan precisamente es constitucionalizar el concepto de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria. Primero, dándolos como sinónimo, y segundo, tratando de resolver en la Constitución política problemas de políticas públicas. Entonces, ¿qué hay que hacer, don William? Bueno, uno de los grandes temas aquí es, primero, la Constitución política tiene vamos a ver, está armada, está diseñada para tener una serie de valores, principios, objetivos y programas. Pero si nosotros llevamos a la Constitución política todos los problemas de desarrollo de la sociedad, entonces lo que vamos a tener es un libro grande, como el libro grande de Petete. ¿Se acuerdan ustedes? Que eran 3 o 4 diccionarios de la Real Academia. Y esa no es en ningún Estado moderno el concepto de Constitución. Hay una parte del desarrollo de la Constitución que le corresponde a la organización del Estado, es decir, a las instituciones públicas, para que éstas, a través de sus políticas públicas, y una de ellas, por ejemplo, es el Plan Nacional de Desarrollo, o la organización del propio aparato del Estado, a través de las funciones propias de cada institución, puedan desarrollar la solución de los conflictos sociales, la solución de los problemas sociales, en este caso, que hay una pelea económica entre oferta y demanda, y quienes desean tener un Estado que sea intervencionista, un modelo de protección, y otros que desean un mercado abierto sin modelo de intervención del aparato del Estado. Pero eso no lo podemos resolver en la Constitución. Don William, sin embargo, usted habla del Plan Nacional de Desarrollo y que son políticas públicas y no debe de estar contemplado dentro de la Constitución política. Qué dicha que lo toca, porque le voy a decir algo muy claro. Aquí tal vez don Guido, que ha vivido mucho tiempo el tema de la agricultura. Yo revisé unas 10 veces el plan, digamos, entre 8 y 10 veces el Plan Nacional de Desarrollo actual. Imagínense que los proyectos de ley que están en la Asamblea Legislativa dicen más sobre el sector agroindustrial o agrícola del país, los proyectos de ley, que lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo. Porque cogieron el Plan Nacional de Desarrollo, y esto es una crítica en buen sentido, no es una crítica malintencionada al gobierno ni a ningún funcionario que hizo eso, cogieron el Plan Nacional de Desarrollo, pusieron una definición muy genérica de lo que es soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y lo que el gobierno puede hacer, y después hacen un cuadro en donde establecen cómo van a llegar a sus objetivos. Y básicamente, en la mayoría de ellos, lo que pretenden es un incremento de la producción nacional en los próximos 4 o 5 años que puede durar el Plan Nacional de Desarrollo. Y establecen algunas políticas básicas, como por ejemplo, dar más asignación de presupuesto, tratar de gestionar con las instituciones públicas el apoyo tecnológico, pero bueno, son principios o conceptos de aplicación muy genéricos. Entonces, ¿Qué es lo malo de que haya proyectos? No está mal. Proyectos de seguridad alimentaria en la Constitución política. ¿Qué sería lo que ustedes ven oscuro? La Constitución política, primero, desde un punto de vista de teoría, no está para ponerle conceptos jurídicos indeterminados. ¿Qué significan conceptos jurídicos indeterminados? Que en estos momentos ninguno de los proyectos dice con ciencia clara, con definición clara, lo que es una soberanía y seguridad alimentaria. Además, si ustedes se van a las definiciones que podemos encontrar en diferentes documentos, por ejemplo, hay uno de la FAO, hay uno del Plan Regional de la región, del informe de la región, sobre lo que es seguridad y soberanía alimentaria, no hay definiciones precisas y concretas.
pasamos desde la preservación de los principios, de los conceptos étnicos, culturales, socioculturales de siembra y de las costumbres de las siembras y de los pueblos aborígenes y los pueblos costarricenses y, ¿verdad?, de la preservación de las tradiciones, pasamos desde esto hasta el cierre de las importaciones en las diferentes definiciones. Entonces, claro, si yo llevo a la Constitución un concepto tan amplio que sea soberanía alimentaria o seguridad alimentaria, que los dos son diferentes, por lo que he podido leer, los dos conceptos son diferentes, entonces no queda claro en la Constitución política qué es lo que vamos a aplicar, si soberanía o seguridad, o si es una o si es otra, y qué debemos de darle énfasis. ¿Pero en qué nos afecta eso? Digo, ¿cuál es el Las problema? políticas del Estado, digamos, no son claras. O sea, constitucionalizar el concepto de seguridad y soberanía alimentaria no es un concepto preciso que resuelva el problema que tiene, por ejemplo, la agricultura, que Don Guido puede hablar mucho sobre eso. No resuelve el problema de si debemos importar o no importar. No resuelve el problema de si nosotros debemos de poner barreras no arancelarias, como por ejemplo las que han estado en discusión en estos días, o si debemos de abrir los mercados y dejar que los agricultores costarricenses peleen mano a mano con los sectores importadores. Eso son lo que no resuelve la reforma a la Constitución. Y han vendido las reformas a la Constitución como la solución a los problemas de seguridad y soberanía alimentaria. Empezando que primero no tenemos claro en ningún lado qué han hecho. Yo reconozco que, digamos, por ejemplo, la gente de UPA Nacional hizo un trabajo grande durante un tiempo, inclusive creo que publicaron un libro a través de un experto de ustedes, que son tal vez los que empezaron a hablar un poco sobre el tema Pero en los demás sectores, hablar de seguridad y soberanía alimentaria es, bueno, casi que damos por entendido de lo que estamos hablando y en realidad no tenemos claridad en ningún sector sobre qué trata soberanía y seguridad alimentaria. Pero también es una forma de que el Estado, como instituciones del aparato público, hablemos del Ministerio de Economía, el Ministerio de Agricultura, fitosanitario, el que tiene que ver con el ingreso, las importaciones, el Ministerio de Hacienda, se desentienden del problema para trasladarle a la Asamblea Legislativa la reforma a la Constitución política que dura montones de años para no resolver los problemas de fondo que están en los problemas de oferta y demanda, producción nacional versus producción internacional. Y eso es lo que está detrás. Guido Vargas, de UPA Nacional. Bueno, el problema de todo esto es que hay demasiado vaso comunicante, demasiado engranaje en producción, en exportación, en consumo, en reserva alimentaria. Nosotros en UPA Nacional creemos que… ¿Debe estar o no debe estar en la Constitución? No le vemos mayor importancia, porque seguridad alimentaria es tener una reserva nacional. Y esa reserva nacional no se va a hacer con que esté en la Constitución o no esté en la Constitución. De hecho, ya hay una ley, la ley orgánica del CNP. Si verdaderamente la ley orgánica del CNP no fuera letra muerta, ahí tendríamos una buena herramienta. Lo que sucede aquí es que para tener producción local debe tener Costa Rica una definición de política agropecuaria. Y cuando aquí se habla del Plan Nacional para fortalecer la agricultura, bueno, ahí hay cosas de fondo que ya nosotros podríamos empezar a citar. Dice que todo este plan es para la dignificación de los trabajadores y trabajadoras asalariados. O sea, el fondo es eso. Bueno, eso debería discutirse en el Ministerio de Trabajo y con otros agremiados, no con los agricultores. Aquí debería ser por la dignificación del hombre y de la mujer del campo productoras. Pero ahí queda claro que eso es para los trabajadores asalariados. Nosotros no somos asalariados. Nosotros somos productores, hay veces ganamos, hay veces perdemos, hay veces salimos empatados, no tenemos un salario. Entonces, me parece que por un lado va el deseo de que constitucionalmente queden establecidas nuevas cosas, pero por otro lado la política, el camino de acá va por allá. Y
nos parece también que en esta discusión sobre las importaciones de aguacate o lo que está pasando con la carne porcina, los importadores lo que están diciendo es que con esas importaciones ellos van a proteger la economía de los consumidores, su presupuesto. ¿Esto será cierto? Pues nosotros decimos que ese argumento se cae. Se cae porque si los aguacates se están comprando a 500 colones afuera y aquí se están vendiendo a 3.000 colones, no están protegiendo nada. Si al productor de cerdo le están pagando 1.000 y vale 5.000 en la carnicería, ¿de cuál presupuesto están hablando? Cuando se está hablando de la parte zoosanitaria y fitosanitaria, lo están poniendo como que los agricultores estamos pidiendo un proteccionismo. Nosotros no estamos pidiendo ningún proteccionismo. Nosotros lo que estamos diciendo es que se aplique la normativa vigente del comercio. Don Guido Vargas, de Grupo Nacional, ¿debe estar el proteccionismo incluido en el concepto de la Constitución, por ejemplo? Bueno, es que hay un sol que se escondió. Y usted sabe que nosotros no estuvimos de acuerdo con los TLCs, como ahora no estamos de acuerdo con adherirse al bloque de la Alianza del Pacífico, y esto tiene una explicación totalmente razonable. Pero no nos olvidemos que los tratados internacionales ya están por encima de las leyes nacionales. O sea, ¿qué le va a enmendar la plana ahora una ley del Parlamento cuando ya aprobaron los tratados? O sea que no tendría sentido discutir lo de la Constitución. ¿Qué piensa William Méndez? No, don Guido, coincido con él en el problema de las políticas públicas en el país. El CNP, por ejemplo, el programa de compras institucionales, ahora hay que refinanciarlo. Ayer estaban en la Asamblea Legislativa pidiendo que le dieran un 20% de lo que se percibe por la venta de licor de FANAL para financiar el programa de compras institucionales. O sea, el CNP está quebrado. Y bien dice don Guido, o sea, un gobierno y otro gobierno han tirado la pelota para adelante para resolver problemas que son del mercado, que son problemas internos, de producción interna. Cuando los agricultores costarricenses de una u otra manera están reclamando ciertos procesos, no es que de pronto salieron hoy con relación al aguacate, ¿verdad? Para poner el ejemplo, es que estos temas han venido de una u otra manera reincidiendo en la política pública y no han sido abordados integralmente en la política pública. Bueno, tenemos lo del seguro de las cosechas que hoy está anunciando el presidente de la República. Bueno, es un paso importante. No podemos decir que se puede, que vamos a descalificar, digamos, todas las acciones que de una u otra manera pueden sumar para ayudar a la producción nacional. Pero desde un punto de vista constitucional, y eso es tal vez el razonamiento al que quiero llevar a ustedes y a las personas que nos están viendo, ¿por qué no debemos constitucionalizar muchos temas? Primero, porque estaríamos volviendo a la discusión de algunos temas que ya están resueltos en nuestro país. Por ejemplo, constitucionalizar la seguridad alimentaria y soberanía alimentaria es, de una u otra manera, tratar de regular en la Constitución políticas de planificación estatal. Número uno. Segundo, es tratar de establecer a través de la Constitución la regulación de los mercados y de la producción. Y no solamente la regulación de los mercados en cuanto al precio, oferta y demanda, consumidor o no consumidor, sino en si producimos suficiente en Costa Rica como para atender la demanda y si vamos a prescindir de la importación solamente en casos de desabasto. Bueno, pasaríamos en desabasto permanentemente porque el proceso para producir todo lo que consumimos es un proceso de largo plazo. Y eso no tiene que ver con la Constitución, no tiene que ver con lo jurídico, pero resulta que quieren llevar eso que no es jurídico a la Constitución. Entonces los ¿Quién lo quiere llevar? Evidentemente, los que están proponiendo los proyectos de ley son diferentes fuerzas políticas que vienen desde el 2007-2008, que se dio la gran crisis alimentaria en el mundo. Se han venido hablando en diferentes foros, seminarios, y Costa Rica también, la Universidad de Costa Rica, los grupos sindicales, la AMNEP hizo un congreso
importante también, donde discutieron y definieron la importancia de la soberanía y la seguridad alimentaria. Yo no estoy en contra de que se haga esa discusión, no estoy en contra de que se hable sobre eso. Lo que estamos diciendo es que las políticas públicas no se resuelven a través de la constitucionalización de los problemas de gobierno. Sí, a mí lo que me parece es que los países primermundistas, los países desarrollados, ya tienen ese proteccionismo y ellos los defendieron en las mesas de discusión de los tratados. Y los americanos dijeron, mire, agricultura no se discute en esta mesa del Tratado de Libre Comercio con América Central. Esto se discute en las mesas ministeriales de la agricultura. La última fue de Doha y ya han pasado casi 15 años y eso no se ha discutido ni se va a discutir. ¿Por qué? Porque la seguridad alimentaria, las reservas alimentarias de ellos son seguridad nacional. Así de simple. Las leyes que tienen para los subsidios directos e indirectos, que van desde la caja verde hasta la caja roja, que ellos no respetan, pero que sí nos la imponen, ahí está. Y ellos venden los excedentes de las reservas federales a los países tercermundistas, porque tienen que volver a llenar sus graneros. ¿Eso está por Constitución? No, eso lo tienen ellos, porque esas son sus leyes. Pero cuando se iban a discutir los tratados, eso no se discutió. Esto mío no se discute. Ese es el primer fallo de los negociadores de Costa Rica. Y seguro fueron a dar más de lo que les estaban pidiendo. Ahí es donde está. Y lo poco que nos queda, lo critican. La parte zoosanitaria, fitosanitaria, que respaldamos a todos los entes del Ministerio de Agricultura y al Ministerio de Agricultura porque creemos que lo están haciendo bien. Aquí hay un escándalo porque se le pone una norma que ha sido estudiada científicamente y que tiene amparo en la Organización Mundial del Comercio. Y eso lo hacen los países primermundistas todos los días. Y lo hacen a cada rato. Pero aquí en Costa Rica se echa para atrás que se fiscalicen las plantas en Chile que nos venden carne y plantas que no están certificadas. ¿Cómo se llama eso? No aplicación de la norma. Y nosotros como agricultores ya no vamos a seguir aguantando eso. De hecho, vamos para casa presidencial el próximo martes para que se cumpla la normativa a la que nosotros tenemos derecho y le vamos a exigir al gobierno y a los funcionarios públicos que cumplan con esa normativa. Pues bien valdría la pena que le exigieran al gobierno que no los engañe impulsando proyectos de ley en la Asamblea Legislativa que lo único que hacen es posponer más la discusión y no resolver los problemas, porque les prometen a ustedes, a los campesinos, a los agricultores costarricenses, a la gente bien intencionada, de que hay una reforma constitucional que se llama Seguridad y Soberanía Alimentaria que les va a resolver los problemas y eso no es cierto. No, nosotros lo que estamos diciendo es que si hay agricultores que quieren impulsar eso, eso puede ser ni bueno ni malo, ¿verdad? Entonces, nosotros no nos vamos a desgastar en esa parte. Si la pasan, qué bien, y si no la pasan, pues tampoco nos vamos a poner a decir, bueno, qué barbaridad, no pasó. Aquí lo que se tiene que cumplir es la normativa, y no se está cumpliendo. Y Costa Rica, ahora acabo de escuchar al señor ministro de Comercio Exterior hablando de la aprobación del tratado por el Congreso de Colombia y que ahora van a seguir estudiando la posibilidad de la adhesión de Costa Rica a la alianza del bloque del Pacífico. Bueno, si ni tan siquiera están siendo bien administrados, lo que hoy tenemos, ya vamos a ir a estar de acuerdo con una adhesión, porque ni tan siquiera ahí hay nada, nada más usted se adhiere a lo que nosotros tenemos. Y estos 4 países exportan al mundo el 50% de América Latina. Bueno, y ustedes creen que para qué quieren eso.
bueno, para introducir más agroindustria y más cosas a nuestro país. Muchísimas gracias a Guido Vargas y a William Méndez. Vamos a retomar este tema porque está en caliente. El tema de la agricultura es uno de los temas de agenda informativa en este momento. Así que les agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Pero Muchas gracias. Vamos. tenemos más información, más internación. David Roversi. Así es, compañeros. Buenos días a quienes nos acompañan acá en la mesa principal y a quienes pues hasta este momento se ponen en sintonía de radio